Un suscriptor y miembro de mi comunidad que invierte y gana cientos de dólares al día en el mercado OTC me enseña su estrategia completa y yo la voy a compartir contigo totalmente gratis en este video. Así que si te gusta operar en el mercado OTC, te recomiendo que te quedes hasta el final porque lo que vas a aprender hoy te va a servir muchísimo. Sin más, vamos con la explicación. Primero, quiero comentarte dos consejos que me dio esta persona que es muy experta en el mercado OTC. Me dijo que es muy probable que una persona que opera expiraciones menores a 15 minutos nunca sea rentable en OTC. Y además me dijo que una persona que se sienta en el ordenador todos los días frente a la gráfica un par de horas sin levantarse de la gráfica e intenta meter 20 o 30 operaciones para ganarse el día, tampoco nunca sea rentable en OTC. ¿Ok? Y esto tiene bastante fundamento y les digo por qué. En primer lugar, el tema de la expiración es porque más grande sea el time frame y más grande sea la expiración, al broker le cuesta más mover el mercado. Ustedes saben que los mercados OTC están bastante manipulados por los brokers, pero cuando el time frame es grande o la expiración es grande, al broker le cuesta más mover ese mercado y por ende tenemos menos posibilidades de ser engañados. Y la segunda también es muy lógica. Este mercado OTC está diseñado para que pierdas dinero. Entonces, cuanto menos tiempo expuesto o expuesta te encuentres a él, mejor es. Esta persona solo hace un par de operaciones como máximo, 1 o 2 operaciones al día, y con eso le es suficiente para ganarse la vida con esto y generar dinero en forma consistente con las opciones binarias. Si hasta ahora atrapé tu atención, pues vamos con la explicación de la estrategia. Bueno, aquí estamos en mi cuenta real del broker Pocket Option. Sabés que este es un broker que utilizamos en mi comunidad, que yo utilizo y que utiliza la gran mayoría de miembros de mi comunidad, porque es un broker excelente, es un broker muy establecido, que tiene una muy buena plataforma, tiene mucha variedad de activos, muy buenos payouts, y la verdad que funciona muy bien, acepta traders de todo el mundo, de Europa, de Estados Unidos, y ya hace muchos años que está en el mercado. Te recomiendo que uses este broker porque las estrategias funcionan muy bien aquí en Pocket Option. Te dejo el enlace aquí en la descripción o primer comentario para que te abras una cuenta si no tenés. También ahí abajo hay otros brokers que recomendamos en mi comunidad porque funcionan también muy bien. Sabes que no solamente utilizamos un broker, sino que utilizamos varios. Así que aquí abajo tenés todos los enlaces de los brokers en los cuales nos funcionan mejor las estrategias. La estrategia es muy simple. Como verás aquí, estamos en una gráfica de velas normales, pero en el time frame de H1. Esto es sumamente importante. Este trader hace base en el time frame de H1. ¿Por qué? Justamente por lo que les decía. Porque este tipo de time frames son time frames que son mucho más difíciles de manipular por parte del broker. Cada una de estas velas tarda 1 hora en abrir y cerrar. Por lo tanto, también nos deja tiempo para analizar bien las gráficas, lo cual también es una ventaja. Entonces, parte del time frame de H1. ¿Qué es lo que busca en el time frame de H1? En el time frame de H1 lo que busca es una ruptura clara de una consolidación, que es exactamente lo que vemos aquí. Ustedes observen que el precio viene aquí, rebota, vuelve a bajar, vuelve a rebotar, se queda como haciendo una consolidación hasta que definitivamente aquí rompe con fuerza hacia abajo esa consolidación. ¿Por qué se busca este escenario? Pues porque como esta es una zona de consolidación que cuesta romperse, cuando se rompe es muy probable que cuando el precio regrese rebote con mucha probabilidad. ¿Ok? Pero no es solamente que llegue y rebote. Ahora les voy a decir qué es lo que se tienen que fijar para conseguir una buena operación. Como habrán visto, esta consolidación rota me ha dejado a mí una zona que hemos dibujado aquí, este rectángulo que vemos aquí, que ¿cómo está dibujado? Bueno, muy simple. Desde estos 2 puntos aquí, que son los 2 puntos más bajos que rebotó la consolidación, hasta aquí. ¿Y por qué yo tomé esta zona? Bueno, esto es un poco arbitrario, porque ¿qué pasa? El precio no es que rompió aquí y se fue para abajo directamente, sino que se fue un poquito para abajo, hizo una vela fuerte para arriba y después recién rompió. Entonces, esta zona también me parece una zona importante. Entonces dije, bueno, entre aquí, esta parte, que tenemos los 2 rebotes importantes, y esta zona que se frenó el precio, podemos trazar todo un rectángulo que sería nuestra zona a tener en cuenta para ver cuando el precio rebote. Esta es la forma que este trader la opera
y es una de las que a mí me pareció más conveniente. Ustedes pueden trazar directamente una línea solamente acá o simplemente tener en cuenta que esta consolidación, una vez que se rompe, va a generar un área, no una línea exacta, sino un área en donde el precio puede rebotar cuando vuelva. Entonces tienen que tener un poco de criterio para trazar más o menos ese área en esa zona. En esto el trader no fue muy específico, simplemente me dijo eso, que hay que ver una consolidación rota y trazar una zona en donde el precio es probable que regrese y pueda reaccionar ahí. Una vez que tenemos la zona, lo que necesitamos es bajarnos de time frame y nos vamos a bajar al time frame de 1 minuto. No importa que nos bajemos a un time frame más chico, ahí ya no corremos el riesgo de ser manipulados porque estamos analizando todo en base a un time frame más grande. Entonces nos vamos a bajar a 1 minuto. Aquí estamos en el time frame de 1 minuto y vemos cómo el precio ha llegado a esa zona, a ese rectángulo que habíamos trazado en 1 hora. Ahora vamos a ver cómo se lee la dinámica para hacer la entrada que nosotros necesitamos. Uno puede, si quiere, agregar una media móvil de 20 periodos como yo agregué acá, pero la verdad que no hace mucha falta porque la lectura en realidad es basada en la acción de precios. Nosotros vamos a ver desde M1 cómo va llegando el precio haciendo tendencia hasta esa zona. Ustedes ven que aquí llega impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso. Hay que esperar que el precio entre en la zona, se acerque lo más posible a esa zona, no empezar a analizar desde acá, ¿ok? Entonces seguimos impulso, retroceso, impulso, un pequeño retroceso, un impulso, y aquí ya vemos la primer anomalía. ¿Cuál es la primer anomalía? Bueno, hasta aquí, hasta esta zona, nunca se rompió el mínimo que hace el máximo. Pero aquí tenemos un impulso que hace un nuevo máximo, un retroceso pequeño que hace un nuevo mínimo y un nuevo máximo. Aquí tenemos el último mínimo que hace el máximo y es roto a la baja. Entonces, ustedes podrían decir, listo, ahí hacemos la entrada. No. ¿Por qué no? Porque es muy importante, y lo que hace este trader, que es una habilidad muy buena, y ustedes tienen que aprender también, es a leer la velocidad del impulso y del retroceso. Ustedes fíjense la velocidad del impulso y fíjense la velocidad del retroceso. El retroceso es mucho más lento que el impulso. Aunque rompa la estructura del último mínimo que hace el máximo, la velocidad del retroceso es más lenta que el impulso. Entonces, eso me dice a mí que todavía no estamos en un momento de entrada. Luego tenemos otro impulso, pero fíjense el retroceso. El retroceso sigue siendo un poco más lento que el impulso. El impulso es más violento que el retroceso. Entonces, no tenemos todavía un mensaje que nos diga que los vendedores están fuertes. Si bien intenta pasar por debajo de este mínimo, no es tan fuerte como el impulso. Es levemente más lento que el impulso. Fíjense, ahora el precio se va de nuevo para arriba, hace un pequeño retroceso que no alcanza a llegar hasta aquí, hace un nuevo impulso fuerte, ¿ok? Y volvemos a tener la misma historia. Fíjense el retroceso. Es un retroceso mucho más lento que el impulso. Si ustedes aprenden a leer el precio de esta forma, les aseguro que van a tener muchísimas operaciones ganadoras. Porque mientras la velocidad del impulso sea mayor que la del retroceso, pues de momento estamos en tendencia. Aquí tenemos otro impulso, pero sorpresa, acá la cosa cambia. Aquí el impulso, observen bien, tarda en llegar de aquí hasta aquí. Fíjense, sube, se detiene un poco, bien, y luego sube hasta ahí. En realidad, si tuviéramos que medir ese impulso, lo que tenemos es una línea que va desde aquí hasta aquí, ¿ok? Pero ustedes fíjense con la fuerza que baja el retroceso, ¿ok? Si bien yo puedo poner esta línea, esto es muy sutil, pero se tienen que dar cuenta, voy a poner una línea que baja hasta acá abajo. Si ustedes ven, el impulso, la pendiente del impulso, esta vez es menor que la pendiente del retroceso. La pendiente del retroceso realmente es más fuerte que el impulso. Bien, eso se ve a simple vista. Entonces aquí tenemos lo que nosotros necesitamos. Un retroceso de pendiente más fuerte que el propio impulso. Ahí sabemos que hay debilidad.
¿Qué es la otra cosa que necesitamos? Que venga un nuevo impulso y que nos confirme realmente que es más lento que el retroceso. Y ustedes fíjense cómo este impulso sube, sube, sube y le cuesta. Y fíjense, la pendiente de este impulso es muy inferior a la pendiente de este retroceso anterior, que realmente está mostrando que los vendedores volvieron. Entonces yo lo que espero ahora es que este impulso se empiece a debilitar y cuando esté por llegar aquí arriba, o no hace falta que llegue al máximo, simplemente cuando vemos que el impulso este sube, 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 pero fíjense lo que le cuesta subir, ¿ok? Comparado con lo que le costó bajar, cuando ya llegue a una zona que vemos que el precio está un poco agotado, ya ahí podemos hacer nuestra entrada, en este caso, con 1 hora de expiración. ¿Por qué? Porque vamos a operar la vela de H1, ¿ok? Y ahí es donde yo abro la operación, fíjense, con 1 hora de expiración. Desde que empieza hasta que termina esta operación va a pasar 1 hora, así que ustedes pueden abrir el trade e irse a hacer otra cosa, bien, tranquilos, sin tener que estar frente a la pantalla, porque esto va a demorar un rato, ¿ok? En este momento, luego de toda la lectura que hicimos acá, es el momento exacto para operar una opción a la baja a 1 hora, porque nosotros lo que vamos a buscar es la vela de H1 bajista que reaccionó en esa zona que habíamos trazado cuando analizamos al principio. Vamos a ver cómo terminó esa operación que hice y como ustedes pueden ver, la entrada fue espectacularmente precisa. Fíjense donde yo hago la entrada, fíjense el precio como se fue para abajo con mucha violencia. Lo que sí es cierto, y esto no hay cómo saberlo, es que con menos de 1 hora de expiración, pongámosle entre 30 y 40 minutos, hubiese tenido una operación excelente. Pero en los 20 minutos finales, el precio se me vino muy en contra, muy fuerte hacia arriba. Estas cosas no hay cómo saberlo, no hay cómo dominar eso. Este trader me dijo que él las operaciones las hacía a 1 hora de expiración, así que yo hice lo mismo que él hace, pero no hay cómo poder prever estas reversiones del precio. Bien, fíjense la bajada tremenda y la precisión desde donde empezó la bajada de esta operación. Y llegando a los segundos finales, se ganó la operación sin problema, ¿ok? Dándome la ganancia que había buscado. La conclusión es la siguiente, uno podría decir, bueno, ¿por qué no hiciste una expiración un poco más chica de 1 hora? Bueno, yo hice la misma expiración que me dijo el trader que me enseñó la estrategia, ¿ok? Esta reversión del precio no hay cómo saberla, pero ustedes vieron la precisión tremenda del punto de entrada utilizando el análisis de la forma que les he explicado. Y lo bueno de esta estrategia es que ustedes no tienen que estar todo el día frente a la pantalla. Meten una operación o 2 por día, dejan que expire durante 1 hora y se van a hacer otra cosa. Estar todo el día frente a las pantallas los va a enfermar y no les va a servir para nada. Es más, les va a servir para perder más dinero todavía. Así que si estás en OTC, te recomiendo que tomes estos consejos y que operes de esta forma, porque de esta forma es la única con la cual vas a poder hacer dinero en OTC. Yo opero timeframes menores y expiraciones menores, pero últimamente en OTC me he dado cuenta que si querés sobrevivir, tenés que trabajar de esta forma. Y este trader tiene mucha experiencia, invierte mucho dinero en OTC. Bueno, si este video te gustó, te pido que lo comentes, lo compartas, le des like, te suscribas si no estás suscrito, suscríbete al canal y actives las notificaciones para estar atento o atenta a cualquier nuevo video que suba. Que tengas un excelente día y muchas gracias.